Hablemos de Dramaturgia del Confinamiento 404. Dramaturgia del Confinamiento 404 de Rock o al revés, ¿no? Sí, todo fue un error. Todo fue un error. Hablemos de él, cuéntanoslo todo. Bueno, pues este proyecto es creado por Cleber Luis del Bosque, es un brasilero que se va a España y en épocas de pandemia pues empieza a convocar una cantidad de creadores escénicos, incluidos dramaturgos, directores, actores, que pudiese conformar pues un proyecto teatral detrás de la pantalla, desde el encierro, desde todo esto que nos dejó la pandemia. Igual este proyecto empieza con un compilado de dramaturgia a partir del Tercer Reich. Ese es el primer proyecto. La premisa. Sí, la premisa. Entonces todos los dramaturgos y dramaturgas del mundo, hay españoles, ecuatorianos, brasileros, colombianos. Dentro de los colombianos está Eric Leighton y Felipe Botero en esa primera selección. Incluso también está impreso, pero está impreso en México. Hicieron la publicación impresa en México. Y pues Cleber se toma la tarea de hacer una red. Inicialmente una red de dramaturgos, de escribir para el mundo. Entonces entra la pandemia y efectivamente nos convocan a varios dramaturgos a escribir sobre la pandemia. Entonces este libro, Después del ejercicio del Tercer Reich. Este libro, pues obviamente hay una diversidad de poéticas donde nos encerramos, estábamos encerrados, pero donde nos encerramos dentro de lo creativo y empezamos a escribir en 4 o 5 meses una pieza que no superara las 10 hojas. Entonces también nos ponía en un ejercicio muy interesante porque pues una obra de 10 hojas es buscar lo objetivo en una obra de teatro, que no se vuelva una escena, sino que se vuelva una obra de ser una premisa importante, que sea una obra corta. Y así empezamos en un drive, empezamos a subir nuestros textos, empezamos a leernos, pero sobre todo el ejercicio es muy interesante porque empezamos a reconocerlos. O sea, de una otra manera, pues subir nuestras obras estaba muy bien, pero también leer a los otros nos permitía que el encierro fuera un poco más llevadero. ¿Ese leerse era en un ejercicio de clínica de obra o en un ejercicio de quiero saber en qué vas? Sí, no más. Saber. Sí, no, había una retroalimentación. Sí, no estaba tan pretencioso como que fuera una clínica de obra, pero digamos, yo leo una de William Guevara y digo, William, me gustó tu obra, me parece que acá este final deberías ajustarlo, pero no era como una condición. Entonces, Daniel Daneri, que es un dramaturgo venezolano, Javier Villanova, Vidal Medina de México, Cleber Luis del Bosque, yo tomamos la vocería como el equipo de gestión, el equipo que quería llevar a cabo una experiencia teatral en pandemia, porque de una u otra manera la pandemia nos cambia el panorama del teatro, porque pues, el teatro es un acto vivo. Y en el momento que nos encierran, pues obviamente no solo los colombianos, sino los teatristas del mundo entramos en una crisis en relación con nuestro oficio. Entonces realizamos esta selección no con el ánimo de que quién va a estar en la publicación o quién no, sino respetando la poética de las personas que están dentro de esta antología. Y Daniel Daneri se toma la vocería, queremos publicar. Y la publicación, como es virtual también, entonces vamos a hacer un libro digital, que todo el mundo sepa que nosotros estamos escribiendo, que nuestro oficio es importante, que el teatro también se lee
que el teatro también por medio de la lectura podemos también generar universos imaginarios. Y pues se toma la iniciativa con su grupo Esquena, y empieza como esa labor. Sobre todo que también era una manera de ver su texto también con una ilustración, porque buscó una ilustradora que a cada obra, creo que hay aproximadamente unos 38 textos cortos dentro de este libro. ¡Wow! 38, ¿de cuántos autores? ¿De 38 también? De 38 autores. Y entonces, obviamente, por eso en la tarea que se toma, obviamente, llegaron 38 textos y hubo unos que, pues, obviamente pedían corrección de estilo, pedían como unos cambios. Hay unos que quedaron, obviamente, los que cumplieron esa tarea, y pues a cada uno le hace una ilustración. Entonces, ver su texto como con una ilustración permitía como que de una u otra manera ese texto se volviera imagen. Sí, pues si no estoy mal, Daniel Daneri puso como el nombre porque sentía que todo lo que estaba ocurriendo era un error, es como ese desespero del enter y error, y además le aparece ese dinosaurio que incluso puedes jugar cuando no hay internet. Entonces sentía que la sensación que tenía la pandemia era esta página web no está disponible. Sí, eso no, como que pero a mí me parece llamativo el nombre. Y bueno, finalmente incluso creo que acá hay unas cosas de los extraterrestres que venían por nosotros, entramos como en una esquizofrenia extraña, y por eso lo publicamos, nuestras esquizofrenias. Bueno, porque es lo que acompañan las obras dramatúrgicas, como tú decías, están precedidas por unos collages muy, muy bonitos, cada uno de ellos, que tienen relación con la obra. Sí, es prácticamente el símbolo hecho imagen de cada uno de los textos. Hagamos un paréntesis y hablemos del proyecto editorial que nace del circuito de la Joven Dirección y Dramaturgia. ¿Por qué ese interés? Si ese circuito nació ya hace más de una década, supongo yo. ¿Sí? 2015, estamos cerca de los 10 años. Nació con otro interés. Y cómo se ha ido transformando eso o más bien cómo ha ido gestando ese proyecto paralelo que es la editorial. Sí, digamos el circuito de la Joven Dirección y Dramaturgia nace como herencia del encuentro iberoamericano de dramaturgia de Carolina Vivas, de Punto Cadeneta, Taller Metropolitano de Dramaturgia. Yo en ese momento era el líder del sector de jóvenes creadores, por ende nosotros buscábamos más visibilidad en espacios, en nuestros textos, en nuestras obras. Inicialmente se empieza a gestar eso. Cuando cuando ya las sectoriales desaparecen, el interés del circuito empieza a tornarse que el lugar de encuentro es el texto teatral. ¿Por qué? Porque entonces de México me mandan un texto para que yo haga lectura dramatizada acá, yo mando uno allá, pero entonces resultaba que era más interesante el texto, y digo interesante en la medida que podía cortar la distancia con más efectividad, porque yo mando un texto y es inmediato que lo leen. Sí. En cambio, digamos, yo traer un grupo, y también es una cuestión de costos, traer un grupo, hacer un intercambio internacional, lleva unos costos muy altos. Entonces el hospedaje, la alimentación, la gira, organizar la gira, es muy desgastante. El texto teatral no. El texto teatral lo que permite es que tú mandes el texto, acá yo te lo publico, pero tú publicas allá no solo textos míos, no se trata de eso, sino al contrario, sobre esa dramaturgia emergente, porque resulta que hay un fenómeno ahora en Colombia, y es que ya la dramaturgia está tomando una fuerza increíble, y es que los mismos directores están escribiendo sus obras, y el teatro emergente, que es lo que apuesta el circuito, como ese nuevo teatro que se empieza a gestar, pues efectivamente
debemos también sistematizar. A mí me gusta mucho el de Oscar Lázaro, que viene siendo un dramaturgo argentino. Se llama La mala vida del rey Klaus. Nunca nadie nada. ¿Lo leo un pedacito? Sí, dice, cuadro 1, miseria. Klaus. Wow, nunca nadie nada. Al público, me sorprende la frialdad. La trataron como si fuera yo o peor. Casi ni lo miran. Miento. Ahora sí que lo miran porque no lo quieren. Nunca lo quisieron. Nunca nos quisieron. Estamos porque tenemos que estar. Estamos porque, como decía aquel filósofo Jordano, el ser humano es humano por definición, pero en ningún caso por acción. Si por acción fuera, no sería más relevante que aquel arbusto que tiene los mismos fundamentos de existencia, con la diferencia de que el arbusto no puede mover un dedo para dejar de ser un parásito de la tierra. En cambio, el humano hace lo posible por hundirse en la necesidad de su ser significándose como rey de la nada. Y cuando no hay nada, mejor se está. Bien saben los... Shh, silencio de una vez, por favor. Este texto me pareció muy lindo porque también hablaba no solo del tema del encierro de nosotros los seres humanos, sino también de los animales. Y claro, eso me parece la voz del perro en su encierro, además que los perros normalmente, bueno, sácame que me toca parque. Imagínate un perro 2 años encerrado. O sea, me pareció muy bello. Es uno de los textos que más me chévere. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Sí, pues el año pasado estuvimos presentando la colección de teatro colombiano que hicimos de la mano con Tablas al Arcos, que es esta editorial cubana que se atrevió a apoyar las dramaturgias emergentes de Colombia. Y esta vez venimos con esta colección que es Sopita de Letras. Es un proyecto que inicia, hasta ahora vamos a sacar el segundo libro, pero la idea es que sea una colección de alrededor, o por lo menos 50 textos. Es importante hacer una mirada, con respecto a la pregunta que tú hacías, una mirada transformadora sobre la niñez y las infancias. Entonces, más que dramaturgia infantil, como Jaime lo decía, vamos a hablar de dramaturgia o teatro familiar. Es decir, el lenguaje es para toda la familia, en donde se puedan hacer reflexiones profundas. Se rompe un poco con la historia bella y fantasiosa, con una moraleja fuerte, que es lo que se ha venido hablando tradicionalmente, sobre todo en la narrativa infantil y en las obras infantiles que tradicionalmente a veces llevan a los colegios, que son fantasía y alimentan la imaginación. Además de eso, estas nuevas formas de dramaturgia para la familia lo que hacen es traer temas que son profundamente duros en muchos casos, como Lágrimas de agua dulce, temas que en realidad sí tocan a los niños y ellos los entienden, como en este caso la explotación infantil. Lo que sucede es que adaptan el lenguaje para que los niños también puedan hacer sus propias reflexiones sobre eso. Entonces no es que se diferencie entre niños y adultos, sino que la experiencia que nos da la edad hace que nosotros entendamos, a nosotros digo las personas adultas y con el cerebro desarrollado, entendamos abstracciones de manera distinta que los niños. Los niños necesitan que se les hable distinto. No por eso quiere decir que ellos no entiendan de estos temas. Si hablamos de violencia, si hablamos de explotación infantil, de violencia intrafamiliar en Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuántos niños no sufren de su propia mano y de su propia familia de esto? ¿Por qué no pensar que hay una realidad diferente o que haya un espacio mediado por el arte por medio del cual los niños puedan hacer reflexiones sobre su propio entorno? Tenemos el libro, pero también montamos la obra. Entonces, esa cuestión de la formación de público, ¿cómo se está dando? Entonces, nosotros, en nuestras funciones, cuando los niños toman partido, no vamos a permitir que... Bueno, nosotros tuvimos una Ana Julio María Santo Domingo, ¿cierto? De Lágrimas de agua dulce. Y entonces, casi todo se suena al escenario a uno de los personajes, para no hacer un spoiler, Al antagonista que se casa con la protagonista. Un niño dice, niños, tenemos que hacer algo con esta injusticia. No vamos a permitir que a los niños les hagan esto. Eso me parece. Además, ese día fue Jaime Charoy y él aplaudía, porque el evento no solo ocurría en México,
acá en Colombia también. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Entonces eso a mí me entra una curiosidad enorme. Además, ahora estoy escribiendo un teatro para niños. Estamos con una obra que se llama El vuelo de la luciérnaga, que habla sobre la adopción de los niños. En Colombia hay un alto porcentaje de niños adoptados, que han perdido sus padres, y es ese tema de la adopción. Entonces, de ahí nace toda esa motivación, Willy. Obviamente con la mano de Paola. Y también pues, empezamos a buscar el nombre. Y es como esa cuestión de la sopita de letras. Bueno, que también sí nos remonta a los primeros libros que muchos tuvieron. Yo nunca lo tuve, pero muchos tuvieron una sopita de letras. Sí, era como un libro, como era el nombre de un libro donde estaban las primeras palabras, ¿cierto? Sí. Entonces ahí pues son las primeras palabras teatrales, que el niño también tenga acceso. Cuando salen, digamos, los niños de la obra, normalmente es que quiero el libro, quiero como. Y eso va a permanecer porque el teatro de otra manera, claro, es una gran experiencia, pero también es efímera, se va perdiendo el tiempo, va pasando los años. No, yo me acuerdo de alguna obra que vi como unos muñequitos, pero cuando se tiene el libro hay algo en la memoria que te hace recordar. Entonces por eso, como esa cuestión. Porque Lágrima de Agua Dulce de Jaime Chabó como el primer arranque de esta colección es el guiño con el que despertaste la iniciativa. Pues yo creo que tiene que ver con el montaje. Nosotros, pues, Jaime es amigo de la casa de Otis y se ha hablado todo el tiempo de esto. Creo que Jaime, el año pasado lanzamos este primer libro. ¿Fue el año pasado? ¿Este año? Este año lanzamos, es que no hace un montón de cosas y no, el tiempo, no sé, la percepción del tiempo cambia. En el lanzamiento, él hace de verdad, él ha teorizado profundamente lo que implica la dramaturgia familiar y la dramaturgia para niños. Entonces Cami se mete con el montaje en primera medida, ya pensando en la publicación, que es una cosa pues que nunca había hecho Otium, nunca había montado teatro familiar, nunca había hecho títeres, no sabemos ni qué tipo de títeres, eso fue un montón de cosas que fueron y vinieron y cosas que al principio pensábamos que funcionaban y no. Pero con Lágrimas yo creo que reconocimos la importancia de esta dramaturgia. En realidad la dramaturgia. Escuchaba un podcast hace poquito del papel que ocupa la dramaturgia, digamos, en las bibliotecas y en las librerías. Entonces, como que podemos ver la literatura colombiana, la literatura universal, la literatura infantil, la literatura... Y cuando menos hay un stand o una pared de dramaturgia. Entonces, debajo de poesía. Debajo de poesía. Y recetas de cocina. No, esa tiene una estrategia más grande. Al ladito. Entonces, creo que sí es una apuesta, no solo la colección, sino esto, por ejemplo, el Salón del Libro Teatral. Una apuesta a la resistencia y hay que buscar los medios para que se entienda que aunque la dramaturgia, que yo sí creo que es difícil de leer, yo soy docente y es muy diferente cuando yo leo con los chicos literatura y dramaturgia, creo que sí se necesita preparar la lectura para que ellos puedan leer acotaciones, para que ellos se metan en la historia. No es narrativo, no es un relato como el cuento o la novela. Sin embargo, sí se puede leer y la experiencia cuando se logra es maravillosa. Entonces, cualquier apuesta por la dramaturgia en general y poder consolidarla como un género literario, es decir, que también se puede leer, incluso cuando uno lee la obra, el texto y luego ve la puesta en escena, pues es maravilloso. No es nada, ay, yo me acuerdo de este lenguaje o algo así. Entonces, si aún así pasa con la dramaturgia, imagínate con la dramaturgia familiar o pues infantil, para que todos lo entendamos, pero ya expliqué que familiar, porque hay una idea de que lo que es para niños no nos conmueve a los adultos o es algo que ya no entendemos, ya está lejos, entonces el libro para colorear y ya. Entonces creo que la apuesta por lanzar una colección de 50 libros es una apuesta por reivindicar la dramaturgia para toda la familia como una forma literaria también de acceder al mundo artístico y de hacer reflexiones profundas desde el entorno familiar, desde la escuela y a partir del libro.
no a partir ni del, que es otra manera de asumirlo, porque el encuentro teatral es la convivio, es un encuentro vivo, que es muy valioso, pero el libro también es otra manera de acercarse al libro en el entorno familiar y en el entorno escolar. Digamos que hemos hablado de dónde viene, las temáticas, los textos, los autores, pero ¿cómo se ha concebido esto? Estas páginas, estas portadas, las decisiones que se tomaron para que esto se volviera lo que es, el tamaño, no sé, lo que quieras contarnos como en el ejercicio de, bueno, ya tenemos el tema, ya tenemos la directriz, los lineamientos con los que queremos llegar con Sopita de Letras, ahora ¿cómo llegamos a este primer libro? Bien, yo creo que es un trabajo conjunto. En este proyecto yo estoy, además de haciendo la corrección y el estilo, soy de coordinadora editorial. Entonces, primero, si ustedes ven la letra, es una letra que es grande, es una letra que pueden leer varias personas, igual que el tipo de papel para niños. Todo eso se seleccionó para que sea de fácil lectura y tenerlo en las manos pues sea lindo tanto para los niños como para los adultos. La portada, y qué chévere que me preguntes de eso, porque hay algo en lo que estamos de acuerdo Camilo y yo desde nuestros mundos, que ahorita Odium y el circuito nos unen, y es que trabajar con amigos vale la pena. Yo me siento muy afortunada de estar rodeada de personas muy talentosas. La portada la hace Andrea Ardila, es una diseñadora gráfica colombiana que lleva unos 6 años trabajando y viviendo en Australia, y ella pues aceptó el pago en pesos. Se fue a Australia para ganar en pesos, ay por favor. Que se le da desde la distancia porque creyó en el proyecto. Ella nunca ha hecho diseños familiares ni de colecciones para niños. Sus diseños en realidad son diferentes y creo que eso buscamos. Si la línea es transformar la idea que se tiene de las historias que se le cuentan a la familia y a los niños, pues la portada no podría ser el osito de peluche con los ojos gigantes y el cabello crespo. Como el tuyo, muy lindo. Sino que más bien algo que nos hablara un poco de eso, pero que le llame la atención a todas las personas. Entonces ella creo que ha dado en el punto, las portadas y lo que hemos visto hasta ahora, que ya verán con los siguientes libros, tiene una línea. La idea es que cada libro va a tener un color que sea el principal en toda la colección. Entonces ustedes van a ver todo cada libro va a estar invadido por un color. Entonces desde la mano y con la confianza de ella creo que ha tenido toda la libertad de hacerlo y nos hemos sentido muy bien con el trabajo que hace ella. Luego la corrección con el permiso de los autores, yo soy la que me meto ahí, y el estilo también fue de acuerdo con Camilo. La idea es que la letra sea bien redonda, que sea un libro que físicamente también sea muy lindo. Yo soy maestra y los maestros somos anacrónicos. Entonces la tablet del computador y el no cambian el libro físico. Seguramente en algún momento ya todo el mundo pasará, pero la experiencia de la lectura con el libro, con el olor del libro y la lectura en voz alta, por ejemplo. Qué buen ejercicio que es leer con los niños en voz alta, que alguien haga un personaje y otro, pues para eso se necesita un libro con el que uno se sienta cómodo, cómoda. Entonces por ahí esa es la línea de Sopita de Letras. Pues nosotros somos un fondo editorial pues, que pertenece a la Asociación de Trabajadores de Arte Escénico SATRAE, que tiene 31 años, la asociación. El fondo ya va pues, en el 96 para los 30 años y nacimos con, digamos, un objetivo era, entre muchos objetivos, la representación y muchas cosas, y hacer eventos, era también la investigación, la circulación, los ensayos. Y un día, creo que yo era el más joven de esa junta directiva, y muchachos, ¿por qué no hacen una revista? Y todos eran, no, pues para eso está Gestos, y todavía estaba la de Noventero, y no, hagámosla. ¿Y cómo queremos? No, como la Tramoya, primer acto de España, Tramoya de México y otras revistas que estaban, o como un Greco, está loco. Y loco es que en el último Festival Nacional Teatro de Cali, como dice María, me acuerdo de las fechas, 14 de febrero del 1996, lanzamos la revista a teatro. Y casualmente, también su sorpresa, Fernando Vidal, que estaba en Bellas Artes, lanza la revista Papel en Escena. Somos hermanos, sin saber ninguno que íbamos a llegar con revistas.
y empezamos ahí a darle pues como así muy juiciosos, 4 números al año, luego 3, luego y así. Y ya en el 2002 estábamos quebrados. Normal, es una quebrados y dice, ¿qué hacemos? Acabamos esto. Pues vamos, para seguir quebrados, hagamos un fondo. Y hicimos el fondo editorial y empezamos a sacar las diferentes colecciones. Entonces iniciamos con la colección de dramaturgia, que hoy vamos en el número 7, digamos, dramaturgia pues, local, colombiana, de nosotros. La colección de investigación teatral, que ya llevamos 3, la de reflexiones teóricas alrededor de las artes escénicas, y tenemos la de homenajes, pues, se me quedó allí de homenajes, que es como homenajes a la creación, que empezamos con unos autores que ahorita pues vamos a hablar, pues a quienes le dedicamos estos libros de hoy. Y ahí seguimos como con eso. Y la revista a teatro, que sí hemos venido en el número 24, pero ya viene ya en digital el 25 y posiblemente ojalá podamos volver a sacarla impresa. Bueno, traes 2 textos sí. de 2 colecciones diferentes, sí. ¿verdad? Sí. Arrancamos con este grande, que además tal vez ya habíamos hablado del personaje de quien se trata este libro, ya habíamos hablado aquí. Se llama Siempre al margen, la dramaturgia de Luis Fernando Zapato Abadía. Este libro está escrito por Edwin Andrés Yepes Correa. Hay 2 nombres, hablemos del primero. ¿Quién es Luis Fernando Zapato Abadía? Pues Fernando es un gran ser, un amigo que se me fue ya hace casi 4 años, en vísperas de cerrando pandemia, primer año, no por pandemia, sino por otras cosas. Fernando, un creador, un danzarín, fue el primero que trabajó, digamos, en forma el teatro de danza en la ciudad. Ese dramaturgo que heredó parte de lo que fue José Manuel Freire, de esa escuela. Inició con Gilberto Martínez en los años 70, el hermano mayor lo dijo, ¿te gusta el teatro? Y lo llevó de Gilberto y inició sus primeras labores en los años 74, 75 con Gilberto, luego ya después ya llega a trabajar en los años 80 con José Manuel Freire, y ya después de la muerte de Freire está un tiempo en Nelson Farria, y luego ya en el 94 toma la decisión de crear el grupo Tacita de Plata, que es todo eso que venía, que es la danza, el teatro, la performance, todo esto. Y nosotros siempre sentíamos que teníamos una deuda con Fernando, la revista, y en el 2006 podemos publicar. La revista siempre saca un texto de dramaturgia, por lo general, entonces, que haya estado en los últimos números, tuvo una de tus obras, quizá. Fernando le publicamos Loba Vieja, que es una trilogía que él tiene, y ahí le publicamos, y era la primera vez que a Fernando se le publicaba, porque pues, es difícil, ¿cierto? Y como era ese dramaturgo marginal y distinto, y sus obras y sus poéticas no eran cierto, entonces se le publicó, y bueno, tengo una duda más adelante cómo publicar. Y en el año 2015, yo dije, no, Fernando, hay que sacar un libro que tenga varias obras. Y empezamos a diseñar un texto movedizos con dibujos de él, porque él también pintaba. Y entonces empezamos con prólogo de Gilberto Martínez y de María Ángel Quintero, que es un director que lo dirigió en varios montajes, inclusive en el último montaje teatral. Director y dramaturgo. Y dramaturgo Mario Ángel, lo dirigió en el último montaje ya teatral Edith, y en otro de Garza Teatro, Garza Sur. Entonces hicimos el libro, la colección de Mateo Navia, y empezamos a trabajar, pero bueno, por problemas de enfermedad no pudimos sacarlo impresos, y ya en el 20, ya víspera de unos mes y medio o 2 antes de morir, decía, no, este libro va a tener 2 muertos. Ya se había ido Gilberto, y yo, no, me viene y me jalan las patas, y como tenemos, lo publicamos, por ahí lo tengo también, las 7 obras de él, que solo una de ellas no está montada. Maldita Petra, que de ahí del texto, una de ellas es Gatillo, que había montado con Gilberto, se habían juntado después de 40 años de no estar juntos, hacen Gatillo, el texto de Fernando, actuación de Fernando, pero la dirección es de Gilberto, y le dio todo, haga usted con el texto lo que quiere, la dirección. Se juntaron, y bueno, al poco tiempo muere pues Gilberto, y entonces
sacamos el libro y Fernando era en el hospital y en toda parte, todos nos volábamos en plena pandemia a visitarlo y él repartiendo su libro, lo vio en vida. Y ya después el secretario que estuvo Álvaro Narváez, que estuvo en la secretaría, con el acompañamiento también de la primera secretaria Lina Gaviria, que había trabajado con Fernando en danza, con Peter Palacio y estaban haciendo un libro de homenaje a Peter. Entonces dije, Fernando, ¿qué necesita? Me dijo, pues él quiere hacer un libro, una obra que le hizo, que fue un retiro de despedida. No danzará, la grabamos, se presentó el 2 de diciembre y a los 3 días muere. Era un retiro de despedida que él estaba haciendo. Y me dijo, pero quiero un libro. Entonces hicimos un libro homenaje a varios amigos, a varios gente escribimos sobre él, que se llama ¿De dónde viene el movimiento?, que es de este mismo formato. Pero casualmente, 15 días antes, o el día que grabamos la obra, porque se estaban grabando las obras para poder proyectar, estábamos en pandemia, se grabaron en teatro por Telemedia con todos los protocolos de seguridad de aquellos años. Ese mismo día que grabamos, más tarde, él tenía Edwin, el compañero que es compañero de Tacita de Plata, que es el grupo que Fernando fundó y seguimos. Edwin estaba sustentando su tesis de doctoral, que la hizo con el análisis de la obra dramática de Fernando Zapata, que de ahí sale este libro. Fernando recurría mucho a imágenes poéticas sobre los personajes marginales de la calle. Entonces veía, por ejemplo, en la playa una loquita o un loco, y eso le daba una imagen y ponía la palabra, como el loco que alzaba aquel palo que iba detrás de la quebrada Santa Elena, asomándose a buscar si había algo en ese richo de río, y esto cómo hace uno, y esto aquí no entiende, y esto. Entonces era todo ese trabajo, pero era hablar de ese personaje marginal que se encontraba en la falsa playa que él llamaba, que era la calle pues, que existía. Él decía, esto es una falsa playa. En eso. Y lo otro era que para él era muy importante la composición plástica de sus montajes, sean performáticos o de danza, pero también era muy importante la música. Para él la música, en todas las obras que hicimos, era con música original. No le gustaba la de Tacita, no le gustaba muy de vez en cuando coger alguna música invitaba músicos, y eso era un trabajo que buscaba siempre esa unión de la plástica, le daba la música, la estética de la música y la poética de sus textos. Ahora, pasaba que un poco esa idea de Freire, que hoy tenían una escena, tenían un texto, y al otro aparecía la misma escena cambiada, porque dice, no, me fui, no dormí, y esto cambió. Entonces, por ejemplo, para hacer ese trabajo, a él le tocó, bueno, ¿cuál es el último texto? ¿Cuál es la última obra ya escrita? Y disciplinarlo. Muchas de estas obras estuvieron a mano, y nos tocó, antes de morir, pasarlas, y íbamos al hospital, se le veía, eso, así es, así la quiero, sí, así es, y ya listo, ya esa obra no la va a coger más, dejan así, si quieren, publican así, pero listo. Entonces era eso, y como siempre está en constante cambio, yo le tenía mucho miedo cuando él llamaba un domingo, y me decía, Juan, a las 4 nos vemos, y Dios mío, si pedía un tintico la cosa estaba como bien, y entonces decía, eso significa que iba a decir, bueno, me voy a meter en este nuevo montaje, esta es la idea del texto, estos son los músicos que quiero, Juan, hay que buscar, y cómo vamos a hacer eso, ahí vemos cómo lo hacemos, pero arrancamos esta semana. Y yo, ¿cómo? Si pedía el segundo tinto era un regalo, entonces era eso. En esa búsqueda de eso. Hay pocas obras, pocos dramaturgos en la ciudad, y creo que en el país, que se han ahondado en el análisis literario. Y ese es el legado que hace Edwin con este trabajo. Meterse y justificar dentro de una tesis doctoral que el análisis de la dramaturgia es importante. Y más en una universidad como la Universidad de Antioquia. En las fotos que están corridas, me parece que la selección de algunas de las fotos de fotografías de los manuscritos. Bellísimo como tener estos materiales como registro de que existieron.
casi todas las libretas, las correcciones de Fernando. Ay, aquí se regó lo que estaban tomando. Sí, sí. ¿Vea? Genial. Son huellas. Son huellas. Eso es lo que buscamos, tanto en el otro libro como en las huellas de él. Y hay pedazos que él tiene de textos de Fernando que le dice, yo quise decir esto, quiero decir esto en esto. Edwin hace un cuidado ahí en ese tratamiento. Tratamos, digamos, que fuera distinto a la tesis doctoral, a que fuera pues ya un libro, porque claro, pues, nadie se aguanta, sino los asesores pues, y los jurados. Pero que yo a veces tengo dudas si los jurados leen todo. Pero no los jurados de convocatoria, sino Otro jurado. Maestro Jorge. Bueno, entonces ha sido como rico esto, pues como este trabajo de hacer esta análisis de dramaturgia. Tengo unas deudas con Henry Díaz, que viene, esa es otra cosa que viene. Vamos a ver si somos capaces de sacar la antología de las obras de él. Bueno, maravilloso, un ejercicio que ya están y todo eso, ya se dieron en dos, las no históricas, están clasificadas, ya es buscar cómo sale el libro. Ya es buscar. Bueno, que se te den todos, que te ganes una herencia o algo así, para que puedas sacar todos esos proyectos. Sí, ¿es fácil? Pues ojalá, pues si compro el baloto o el Trasparaspa o alguien por ahí, o no sé sabemos si, pues Marina por ahí escuché que tiene una fundación Marina Ramos que saca de aquí, pero bueno, postúlate. Voy a postular o voy a poner, yo por ejemplo, yo voy a confesarles, este libro de Edwin, yo lo dije, es de la Fundación Edwin, pues para copiar, digamos, él dijo, él es profesor del bachillerato, ya ganó pues el escalafón, está joven, pues cierto. El cruce de los sueños de Viviana Díaz. Háblanos de Viviana. Viviana. No, primero de la colección de dramaturgia. Bueno. La colección de dramaturgia, la primera que iniciamos después de decir que estábamos quebrados, entonces que siguiéramos. O sea, que era el momento para iniciar. Claro. Y ahí iniciamos con una colección que era cero, digamos, que es un texto de Iván Zapata, de Eugenio Cardona, Párez Velázquez, Henry Díaz, y textos cortos, obras cortas. Inclusive en ese texto hay una obra infantil de Henry, que él también escribió, pues tiene algunas obras infantiles. Y ahí iniciamos y nos quedó como gustando, si la revista va acompañada de una separatita de dramaturgia, sería bueno, porque la revista de todas maneras tiene dramaturgia. Nosotros fuimos que publicamos a Equivalencia, con Rosalba, y así. Alguien que estuviera iniciando o alguien que ya tuviera, pues, digamos, renombre nacional, porque todavía pues, seguimos con dramaturgia nacional. Todavía no, Jaime Chau me decía, ¿pero cuándo vas a publicar algo a nosotros? Primero nacional, hay mucho que hacer primero. Si hacemos algo, pues yo decía, hagamos algo junto para sobregar y nosotros, y ahí vemos. Y entonces empezamos a combinar, digamos, varios textos que hemos publicado, Ignacio Correa, Henry Díaz, Fernando, y dramaturgia joven, que tenemos ya dentro de esa misma colección, como dividí aquí de dramaturgia joven, y empezamos ya a sacar como unos tomos de dramaturgia joven, que fue hace 3 años. Pero Viviana es la primera, pues a Vicky, a varias mujeres lo hemos publicado en la revista. Pero como libro, Viviana es la primera. Viviana es una paisa que hace mucho tiempo pues vivió en Bogotá y se fue hace mucho, vivió a California, es profesora de la Universidad de California y enseñó pues, literatura y teatro latinoamericano allá en la universidad, todos los títulos, magíster, doctorado, todos esos títulos, ¿cierto?, que tiene, pero y es una investigadora, ha hecho un trabajo sobre Patricia, sobre Candelaria, bueno, entonces nos conocimos no en la tierra paisa, sino en varios festivales aquí y en España, y empezamos esos amigos que empieza uno, y el año pasado yo estaba haciendo pues, un trabajo haciendo el plan de cultura de la ciudad, cuando me dice, como en diciembre, Juan, vamos a publicar el otro año el texto. Ya bueno, cuando por allá en enero, febrero me lo mandó, y a mí debo confesarlo aquí en público, se me olvidó. Cuando me dice, Juan, yo voy en junio para presentar el libro, ¿qué?
Esas cosas que se te olvidan. Pero yo me pasaba eso por corrección de textos, tal cosa, y yo vi que eso iba a ser demorado, no. Y rápidamente el equipo... Está bien, es una chica de acción. De acción, Sí, de tiempo, me dice tan, y listo. ¿Y cuánto vale eso? Tanto, bueno, consíguete esto, y ya. Y empezamos a trabajar con el diseñador, porque le mostraba las fotos, ella lo quería en ese papel, yo le decía, yo no quiero ese papel, yo quiero un papel por libro, no, ¿qué es eso? El autor. Y las fotos las escogía con los alumnos que habían estado en la obra. Entonces éramos en la pantalla, te muestra esta foto, sí, es que esta foto, es que este autor. Y ahí se fue construyendo con una puesta en escena, con el diseño y todo esto de la obra de los muchachos, que ya algunos son egresados de esas universidades, algunos se quedaron en teatro, otros no. Y está tanto en español como en inglés. En inglés. Llegar, sacamos como 500 y dejó tantos acá y lo otro se lo llevó en su maleta, se devolvió pues para California y los muchachos felices, digamos, y me dice estudiante, por ahí estoy pensando el otro y calmada. pero estos 2 libros, este año y este salón lo pongo como un manifiesto de volver a creer en muchas cosas, en volver a que esto es posible, hombre, que sí, no voy a comprar masas, pero uno sabe, cuando Andrés me decía, debe venir los de teatro y caricatura, debe venir tal cosa, y yo, o a uno a la librería Jordi, que los ponemos mucho en España, o en librería, y dice, Juan Pablo, el que hace el de Honestos, o el de La Dramaturgia en el Espejo, o el de tal texto, y yo, porque otra cosa es distinta en la ciudad, de uno. Eso le sirve a uno para recuperarlos y mandarlos al depósito legal. Pero. Y claro, está en la batalla uno entre lo virtual, porque lo vamos a poner. La revista, por ejemplo, los últimos lo hemos puesto virtualmente. Uno quisiera ver si los consultan, porque no solamente es ponerlos ahí. Estas son preguntas que yo tengo hoy en día con este mundo editorial, con el mundo de la inteligencia y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué reto nos viene? Aunque una amiga mía se burla de mí porque me dice, si te gana el maloto como tú dices, o cualquier otra creencia, y yo sabe qué quiero, montar una librería con un café. Y entonces está loco, me dice, anda, no quiero una librería, y decimos ir una maquita del mar, viendo los libros. Ese es. O sea que vienen muchos, estás sí, en la dramaturgia ya viene uno. ¿Cuál es el que sigue? ¿Quién es el autor? ¿Spoiler? Viene alguien, digamos, que está creciendo, viene de la ciudad. Sí, qué bien. Viene así. Viene una antología también de 3 horas que ya está diseñado. Dentro de la colección de dramaturgia. De dramaturgia, pero de mujeres. De mujeres paisas. Sí. Porque todavía, que comienzan por nombre. A ver si caes. Una amiga del grupo, una gran amiga, parcera, empezamos el teatro toda la vida, hacer performance, trabajo por allá en Manrique. Entonces, que he dicho, tus obras hay que escribirlas. Entonces, primero perseguirla que se sentara, ¿cierto? Coger las notas que tenía, ponerlas, o sea, ha sido un año de perseguirlas, ¿cierto? Y convencerlas y que esas obras merecían ser, dejarlas escritas. Entonces, ya eso, y luego ya pasar para corrección y diseño, que estamos, eso está casi listo ya. Solo es conseguir ya después cómo lo vamos a publicar. Que no queremos que sea digital. Eso sí quieren que no sea digital. Yo soy Juan Pablo Gómez y soy uno de los autores de La Casa por la Ventana. Me formé como actor aquí en Bogotá, me gradué de la Casa del Teatro Nacional hace ya un tiempo, no vamos a decir cuánto, y hace unos 8 años más o menos comencé a escribir y este libro hace parte un poco de ese proceso de escritura. Este libro es para infancias y familias, es importante, es dramaturgia infantil, juvenil. Este libro permite jugar
desde la infancia y desde la adultez, desde aquel que se permite darse la oportunidad de jugar con el libro, de no leerlo como desde la formalidad de un espacio académico, de que esto tiene que estar sentados, de que no, porque es que La Casa por la Ventana tiene 1000 voces, tiene 1000 formas. Estuvimos, por contarles un poquito, con el mismo libro, estuvimos en el sofá y habían muchos niños y logramos hacer una maravillosa lectura interpretativa con nada. O sea, Juan llegó, dijimos, vamos a hacer esto, necesito un reloj, necesito un teléfono, necesito, y los niños súper motivados, mira esto sirve. Y pues era como la reflexión de esto se puede hacer en cualquier espacio. O sea, usted puede ser promotor de ese juego teatral siempre. Sí, que es un poco cuando a mí me llama Valentina de Libros Valientes pues como a proponerme el libro y comenzamos a conversar. Un poco el objetivo del libro sí es tener un objeto que sirva para enseñar sobre teatro, pero poniendo el cuerpo, que un poco lo pusimos en el prólogo y es una invitación a este libro se lee entre varios, este libro se lee en familia, este libro es para leer de pie, este libro es para que te conviertas en otra persona. Es una invitación al juego, sobre todo el libro, y como también a mí me ha sorprendido, esto es increíble, uno va a algunas librerías, habla uno con algunos libreros y no saben cómo está escrito el teatro, no tienen ni idea, y eso me parece increíble. Es como, pues obvio el teatro está escrito, como Shakespeare, como Guiño, como, la gente no lo sabe. Entonces cuando empezamos con el proceso de hacer el libro, hablábamos de eso, de cómo enseñarle a la gente desde muy chica que eso que ve actuado en televisión, en cine, en teatro, eso muchas veces, no siempre, pasó por un texto y que se puede leer y jugar, y que ese guión que viste en cine también lo podrías tener y hacerlo en tu casa y siéntete vivo. Como tú me estás diciendo, pues llevas un tiempo alejado, digamos, como de ese espacio con la infancia, pero cuando inician la escritura, ¿ustedes se plantearon un público objetivo? ¿Dijeron vamos a escribir para infancias? ¿O cómo fue ese proceso de determinar vamos a hacer esto? Ok, bueno, aquí un poco contar de dónde sale este libro. Sí. Este libro son 6 obras, de las cuales 2 son escritas por mí, 2 son escritas por Lucía Reyes y otras 2 son escritas a 4 manos con ella. La primera obra, yo tenía algunas cosas infantiles que había escrito para algunas clases y cosas, pero por allá en el 2020 a mí me contactan del CELCIT en Argentina porque habrían estas publicaciones que hacen ellos, pero de dramaturgia infantil y juvenil. Y como usted tiene una obra, y yo vi lo que tenía y yo dije como, sí, pero me da pena lo que tengo, como eso no es publicable. Me dijeron, no, revise a ver a dónde puede ir. Y yo le conté esta historia a Lucía, y Lucía me dijo, ay marica, yo tengo un cuento divino que siempre he querido convertir en teatro, que se llama El Cazador de Auroras. Entonces ella me contó la historia y yo decía, ay, sí, es divino. Que además partía de una historia que ella tenía un poco en la cabeza y que se había terminado de completar en unas clases que ella dictaba para niños, justamente. Entonces nos dimos a la tarea de escribir El Cazador de Auroras y así nace de alguna forma este libro, cuando pues todavía no era. Cuando yo llego, cuando me contacta Libros Valientes para escribir esto, me doy cuenta que las obras que yo he terminado para público infantil generalmente han sido así, por encargo. Como que si yo me siento a escribir con las ganas de escribir, como a dejar volar mi escritor, no estoy con las infancias. ¿Bien? Es algo que a mí es algo que yo tengo que ponerme para encauzarlo, es pensar en las infancias. O sea, fue intencionado. Es totalmente intencional y me parece que además es un público en el que hay que pensar muy bien, porque la infancia a veces está idealizada también, ¿no? Como la belleza de la infancia y uno de un montón de cosas infantiles, como todo es lindo y todo es hermoso y la experiencia de la infancia, creo que quien cree que la infancia es totalmente hermosa no se acuerda de su infancia totalmente, ¿no? Es como
Entonces como también ir un poco a esos lugares oscuros y sí, como está totalmente pensado, es como voy a escribir para infancias, ¿de dónde me agarro? No me dejo volar y luego encauzo, no, de inmediato tengo que encauzarme ¿En qué lo vas a hacer? sí, para quién voy, es un encargo. Hay una de las obras se llama Origen o la historia de un buscador de tesoros, que es la más narrativa, realmente está pensada para ser en títeres con una o varias voces narradoras, un narrador en varias voces y un títere que no tiene voz, ¿bien? Y al ser narrativo me costó transformarlo. Sí, es difícil pensar como en esta narraturgia, además con títeres, porque el origen de origen fue el títere. Era un títere que era una bolsa con una cabeza de papel y es como, vamos a hacer una obra con esto para infancias y que termina siendo un mito de creación, pero es narrado, ¿bien? Narrado y pensado como imagen de títere. Tal vez esa fue la voz más difícil y que ahí hubo que buscar mucho de mitos de origen. Es un mito de origen, sí, es un mito. Y está fuertemente influenciado por una película que se llama Koyaanisqatsi, que habla como de la historia de la humanidad. En cuanto a las historias de Juan, tenemos El cazador de auroras, que ya nos hablaste un poquito, pero vamos a profundizar un poquito. Tenemos Fátima y los Dives, tenemos La casa por la ventana, que es así en colectivo con Lucía, y El origen o historia de un buscador de tesoros. Entonces no sé si te parece que empecemos por El origen, que ya estabas charlando un poquito de él. Entonces en el libro dice, digamos que ellos presentan la obra y al final de cada obra hay un comentario que ellos hacen sobre la creación de esa historia o en lo que se inspiraron, a la experiencia que tuvieron. Entonces algo que me llamaba la atención dentro del fragmento del origen era qué pasaría si nuestro planeta estuviera completamente cubierto de basura, ¿cierto? Ese es como, no sé si esa fue la pregunta detonante o fue la reflexión final o cómo fue. A eso llegamos, a eso llegué. Pues esto fue un poco un trabajo colectivo. Lo que les decía, estaba el títere y queríamos hacer una obra con ese títere que nos parecía. Se llamaba El señor Bolsa en principio y terminamos pues haciendo toda esta investigación de diferentes mitos de origen de diferentes partes del mundo. Y lo que queda, la historia que queda al final es este muñequito, esta bolsa, se despierta en un mundo lleno de basura y no tiene ni idea qué hacer y camina y está totalmente solo, un poco como Wall-E, la película de Wall-E. No tiene ni idea qué hacer, no sabe dónde está, nada, un poco la vida cotidiana de este muñequito entre la basura. Y en eso encuentra una semilla que no sabe que es una semilla, porque el mundo está totalmente lleno de basura, no hay naturaleza, no hay absolutamente nada. Y al encontrar la semilla produce un sonido, y este sonido empieza a movilizar a este personaje, a moverse por este planeta lleno de basura. Se encuentra con basuras más grandes, con vientos torrenciales, con un montón de elementos de la tierra que lo movilizan, hasta que él tiene un sueño de recordar quién es, y recuerda que es bolsa, que es plástico, que es petróleo, y es una gota de petróleo negra, y decide enterrarse con la semilla, y al enterrarse con la semilla pasan años y ahí enterrado en ese recuerdo él llora, y con su llanto es el agua, y el agua hace que germine la semilla, y tiempo después el mundo reverdece. Es eso básicamente lo que pasa. Bien, hablemos de La casa por la ventana, que es la historia que le da título al libro. Esta fue una escritura colectiva, ¿cierto? Sí, esta es una escritura colectiva, pero parte de un taller que yo tomé con una autora argentina que se llama Adela Bash. Esta la empecé a escribir yo. Básicamente se trata de, están en una casa, dos niños con sus papás, y los papás no les dan bola de nada porque el papá está viendo una pelea en televisión y la mamá está viendo un concurso en el celular. Está en el momento no me molestes.
Sí, y los niños están solos intentando jugar a imaginar algo en la sala y en ese momento la casa comienza a volar. Y los niños no saben qué hacer y van y le dicen al papá y el papá está como, ustedes que estoy viendo mi pelea. Luego descubrimos que el papá había apostado la casa y todo, es terrible. Y pierde la casa del papá en la pelea. Salvan a unos vecinos. Sí, la casa sale volando, ellos tienen que despertar, como sacar a los papás de esa ensoñación de las pantallas. Y salvan a unos vecinos porque se dan cuenta que todas las casas están volando y que no saben por qué las casas están volando. Y no voy a contar por qué, porque es el final, que es muy bello. Pero esto va muy también de... estaba la reflexión sobre la importancia de la infancia también, ¿no? Y de la voz de los niños. Finalmente son los niños los que logran sacar a los papás de las pantallas y los que logran como que mantienen viva la imaginación. Bien, seguimos con Fátima y los Dives. Fátima y los Dives. Fátima y los Dives es un cuento afgano, cuento tradicional afgano, que llegó a Latinoamérica hace muy poco, llegó por Brasil y una argentina lo tradujo a español, que es Mariana Fernández, creo que se llama ella. Y bueno, ese cuento llegó a mí y también llegó nuevamente como el encargo de convirtámoslo en obra de teatro. Es un cuento muy lindo, es un cuento de una niña, además como de esos cuentos clásicos que uno dice como suenan en todas partes. Sí. Es una niña que aparece perdida en un bosque, bebé, y la encuentran unos monstruos que se llaman los Dives, y que eran además en el original, el cuento original es la niña y los 7 Dives, como los 7 enanitos, como Blancanieves y los 7 enanitos. Es la niña y los 7 Dives, que son 7 monstruos, y se la llevan a un castillo y la encierran y la ponen a trabajar. Sí. Y ella la hacen creer que es un Dive, que es un monstruo más, pero cuando ella va llegando a la adolescencia, pues comienza a verse como que yo no soy como esos bichos. Uh-huh. Y están en este castillo oscuro y horrible, terrible, y ella sale al balcón y ve a un humano, que es un príncipe, el príncipe Nureddin, que va andando en su caballo. No, Nureddin no viene en su caballo, Nureddin viene perdido. ¿En tu versión no viene? Sí, Nureddin viene perdido porque él escapó de su pueblo, de un pueblo por allá. Salió y se perdió el príncipe, y ella lo ve, entonces lo llama y le dice un humano, y los Dives como no se va a meter con él, los humanos son terribles, son horribles, pero ella tiene mucha más curiosidad y termina hablando con el humano y en la conversación con el humano, entonces pues ella tiene muchas dudas de los humanos, como ¿qué hacen? ¿Miran las estrellas o son como los Dives que se golpean todo el tiempo? Y claro, el príncipe no sabe muy bien qué decirles, hasta que el príncipe le dice como, oiga, pero pues usted es humana. La Clínica de Dramaturgia de Bogotá es un... Gracias. La Clínica de Dramaturgia de Bogotá es un proyecto que se inicia hace casi 12 años, en donde 4 escritores se reúnen a escribir un texto teatral con la condición de que tenían que escribir sobre algo que no les gustara. Ellos fueron Pedro Miguel Rosso, Enrique Lozano, Eric Layton y Tania Cárdenas. Escribieron esos primeros textos y publicaron un libro que se llamó 4 tiempos. A partir de allí, a ellos les gustó la idea. No es que yo los quiera acusar de borrachos, pero creo que esto se hizo a raíz de una conversación muy personal y la idea fue empezar a escribir juntos, y les gustó la idea y se la transmitió a otro grupo. Yo entré en ese segundo grupo, ahí trabajamos 5 personas, Adriana Romero, Verónica Ochoa, 2 compañeros, dos Felipes cuyo apellido ahorita no me acuerdo, y yo. Éramos 5.
Y luego hemos seguido durante 10 años, más de 10 años, haciendo como jugando las lleva, que es ir creando nuevos grupos con nuevos escritores y en un sistema que lo que intentamos es que los que estén escribiendo no se preocupen nada más que por escribir y que los que ya escribieron se preocupen de conseguir los recursos para el siguiente libro. Eso nos ha funcionado a medias a veces, pero ahí vamos. En síntesis hemos escrito 56 obras en los 10 libros publicados y creo que tiene un nivel de montaje, o sea, esas obras se han montado más o menos en un 80%. La mayoría se montan, porque es que también suele suceder que se escribe teatro, pero no se monta. Entonces, en este caso, sí hemos logrado que haya un buen nivel de montajes. No sé cómo estarán los de la clínica este año. Es una buena pregunta para ellos. ¿Saben? Muy bien. ¿Cómo va eso? Bueno. Como yo no quiero hablar más porque El Fuego en el 23 es el segundo libro que sale después de pandemia. Tuvimos un lío terrible con la pandemia. El volver a organizarnos nos costó muchísimo trabajo, pero logramos organizarnos y este es el segundo libro. Yo creo que son ellos los que deben contar por qué pusieron Fuego en el 23 y qué escribieron y cómo está su libro, cómo son sus obras. Entonces, ¿quién arranca? El tema que nosotros escogimos era la resistencia. Yo les propuse un tema que no les gustó. Yo dije, ¿por qué no escribimos obras de teatro comercial para el Teatro La Castellana? Pues como que todos vamos a hacer nuestro arte independiente. Yo dije, no, ese puede ser un tema complicado y además que nos puede lucrar y nos podemos volver locos. Pero ganó la resistencia. Y entonces Matías Maldonado, que estaba al inicio, propuso resistencia y a todos les gustó mucho ese tema, que a mí no me gustaba, igual terminé escribiendo sobre un tema que no me llamaba la atención. Y a la hora de escoger el título estuvimos pensando, ¿no? Como resistencias y otras cosas. Yo no, hay Fuego en el 2023 es el único libro que puede tener ese título, hagámoslo, y hubo debates y gané. Entonces por eso se llama Fuego en el 23 y otra resistencia. Mi obra se llama Nickname. También cuando apareció el tema de la resistencia, yo me resistí un poco a ese tema porque yo quería, cuando llegamos, yo quería que lo que tuviéramos fuera como un problema formal, como un poco por el lado de una obra para la castellana o una obra con la letra A, solamente, no sé, sí, como cosas formales, pero ganó la resistencia y ahí yo me puse a pensar y mi obra, que se llama Nickname, va sobre un sueño recurrente que tuve muchas veces que se resistió a salir de mí y que tenía que escribir la obra para que saliera, para que dejara de resistirse. ¿Y salió? Sí, no he vuelto a soñar con eso y está bien. Que es el sueño, es un sueño en el que yo siento que maté a alguien, pero no sé a quién maté y no sé qué hacer con el cuerpo de la persona a quien maté. Entonces, de eso se trata, se llama Nickname. El personaje principal, que es Nick, parece que mató a alguien, pero no sabe a quién mató, cuidado. Y a través de un par, de unos 3 monólogos, él va un poco contando esa angustia de no saber qué hacer, no sabe que es culpable, pero no sabe exactamente de qué, sabe que mató, pero no sabe a quién, no sabe ni cómo, no sabe nada, pero sabe que hay una muerte, pues como todo este universo del sueño. Y esto se cruza con otros personajes que son 3 adolescentes que no son adolescentes, son realmente 3 personas grandes que se comportan como adolescentes, que lo ven cada tanto a Nick como cargando una bolsa con un muerto, escondiendo un muerto en algún lugar. Tampoco saben exactamente a quién mató, pero lo ven y se asustan, pero siguen en el universo del sueño. También otras 2 chicas que están esperando a Nick para atraparlo de alguna forma o matarlo, pero cuando aparece a veces lo reconocen, a veces no lo reconocen, y de eso va. En la última escena se encuentran todos y
de alguna forma hay un reconocimiento, pero no es tan contundente, tan definitivo, y eso queda, mi juego era muy lograr esa sensación del sueño, de es pero no es, ¿no? Y que un poco el teatro permite jugar mucho a eso. Esa fue mi resistencia en el 23. Mi obra se llama Natalia Gelo, pero si el universo de Harold Pinter es fascinante. Y bueno, Natalia Gelo es una actriz del medio teatral, súper teatrera, que quiero mucho, pero mi obra no tiene que ver con eso, y no sale Natalia Gelo. Ni Harold Pinter. Ni Harold Pinter. Pero entonces me habían muchas críticas y me decían, ese título no tiene nada que ver, ese título está horrible, es una mierda. Pero me parecía que era el título de la obra. Mi obra, en realidad, es la historia de una chica que durante la pandemia no puede dormir. Está ahí encerrada y tiene unos vecinos que son súper ruidosos. Arriba y ponen música a todo volumen y ella no puede dormir y se está volviendo loca porque todo el tiempo tienen salsa a todo volumen y ella está con una neurosis y necesita trabajar. Entonces, Natalia Gelo, pero si el universo de Harold Pinter es fascinante, es la historia de esta chica que se llama Laura y los vecinos que están arriba. Y como el tema era la resistencia, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué podría ser chévere como de resistencia? Y se me vino a la imagen un feto que no quiere que lo aborten. Entonces, en el piso abajo está Laura, que no puede dormir, y en el piso arriba hay una familia que es un poco disfuncional. Solo un poco. Solo un poquito disfuncional, y entonces ahí está el papá que se la pasa viendo la televisión, la mamá que se la pasa escuchando música a todo volumen, está el feto que se llama Fito, y Fito, entonces, Fito siempre está ahí, ay, yo quiero hacer cosas, ay, pero verdad que yo no puedo salir. Y la hermana de Fito que se llama Ifa, y digamos que es cómo se entrelazan esas dos historias. Pero hay un bonus track y es que hay unos pies de página de unas escenas que se pueden o no hacer. En esas escenas sí sale Natalia Gelo y Harold Pinter. Y son como unos microsueños que tiene Laura, porque ella está ahí, necesito trabajar y se duerme y tiene un microsueño. Entonces hay como un comentario al pie. Bueno, entonces septiembre, el origen de septiembre es un proyecto que presenté a la Quinta de Bolívar. Y yo cuando estaba dándole la vuelta a los museos que están alrededor de la Quinta de Bolívar, que también es el Museo del 20 de Julio, y a la manera como en esos museos cuentan la historia, me aparece el evento de la noche septembrina, que es esta noche en donde hay un intento de matar a Bolívar. Y empecé a leer sobre eso y empecé a decir esto. Aquí. No. Cordobés Moure, casi en todas las biografías de Bolívar hay una referencia a eso, en la de Santander también. Pero nadie dice, esto fue lo que pasó, ¿sí? Esta conspiración se planeó así y ocurrió así y estaban estos tipos y mire todas estas huellas que hay, este rastro que queda y estos 4 pagaron cárcel y esto, sí, una cosa, uno dice, ¿qué conspiración? No, es una pendejadita, ¿sí? Y entonces con ese gusto, yo tengo 2 gustos que se aplican en eso, es el gusto por la política y la historia de la política y el gusto por la farsa y la comedia. Entonces ahí fui juntando esas 2 ideas y primero fue un proyecto de cuento largo que quedó en 2 páginas y pasaron 10 años, ¿sí? Y después fue otro proyecto ahí como con una guionista, venga esta idea, y ella me dijo, no, esa idea, eso no se entiende. Y entonces cuando apareció este proyecto de escribir, y hay que decir uno, ahora que voy a escribir, y la resistencia no me sonaba para nada, rescaté esa idea y decidí sacarla adelante. Se llama Septiembre porque en Bogotá y en muchas partes de Centroamérica no se dice septiembre, se dice septiembre. Sí, hay una generación de bogotanos que decía séptima y septiembre.
y pues es un chiste hacia la bogotanidad y hacia lo que puede ser la noche septembrina. Entonces es una farsa en donde hay dos grupos, los, digamos, Bolívar, Manuelita, Santander, que no se llaman así, se llaman Simón, Pacho y Manuela, y los conspiradores, que primero los construí como personajes de comedia del arte y después los volví con nombres sacados de la historia de quienes participaron, adaptando un poco algunas cosas. Y esa es como la historia, es una idea de una conspiración errada, empobrecida y triste, digamos. Y un intento de hacer comedia. Los Dañados. La Esencia es Frágil, que es una obra que escribe, que intenta hacer una obra musical con un tema bien complicado, que es el de el abuso sexual. Pero siempre que hablamos de abuso sexual, se piensa el abuso sexual hacia mujeres. Él escribe una obra sobre el abuso sexual hacia los hombres. Entonces el tema es bien interesante cómo lo maneja y lo mete en un universo que es el universo de la producción musical, donde están estos productores de conciertos y este tipo de cosas, que es un universo como muy particular. Entonces es una obra bien interesante y el tema pues atrapa y lleva a hacer algunas reflexiones también importantes. Maya, su resistencia es hacia la muerte, básicamente. Es cómo enfrentarse a ese hecho inevitable que es la muerte y cómo se resiste los personajes a la muerte. Entonces ella pone unos personajes allí en donde intentan revelar algo que ya está dicho, que está planteado, que es que alguien no está, y que ese alguien que no está, esa resistencia a pensar que no está, genera pues unas dinámicas entre los personajes que lleva pues a hacer unas reflexiones en torno a qué es lo que pasa cuando alguien desaparece de este plano. Y Alejandro escribe Los Dañados, que es un tema muy interesante porque lo instala uno en un costumbrismo total, nos instala en el barrio. El primer acto es el barrio Santa Fe. Sí, más que el Santa Fe es el San Bernardo. San Bernardo, sí. Que es este barrio que está en destrucción, con esas casas medio tumbadas, alguna que quedan. Y ahí instala una familia con un burro, que el burro hace parte de la familia. Y nos pone a vivir esa cotidianidad hasta que aparece un tema que es bastante inquietante, y es: todos tenemos un doble en la vida, y ese doble no sabemos si es el bueno, el que está bien, que vive en la Quinta Avenida de Nueva York, en un apartamento con todas las de los lujos, y el dañado soy yo, que estoy aquí tratando de buscar patrones. O soy yo, que vivo acá y tengo mi doble que vive en San Bernardo. O sea, entonces se vuelve la obra como casi de ciencia ficción, y genera también ahí una serie de relaciones entre los personajes a través de un personaje muy hermoso que es una niña, que es la que parece que devela un poco la situación que se presenta. Pues estas son las 6 obras producto de la Resistencia, que no sabemos de dónde salió. Sí supimos que fue el prologuista del libro, que además él escribió el prólogo después de leer las 6 obras al final. Incluso hizo un prólogo muy interesante. Es muy interesante el análisis que él hace de las 6 obras, y es Matías Maldonado. Ya está escrito ahí, o sea, no hay que ocultar más el nombre. Y pues ese es el resultado de la clínica de Fuego en el 23 y otras resistencias, clínica número 10, y está aquí para ustedes. Soy un convencido aún en 2023 de que
los payasos y las payasas, especialmente en este país, somos como mirados siempre como las niñas feas del paseo. O sea, como, aún en 2023. Aún en 2023, desafortunadamente. Entonces me parece muy lindo gesto que nos permitas como que estas voces y estas reflexiones que están allí, voy a llorar, aparezcan, pues queden plasmadas en un fanzine tan fascinante como este. Entonces eso lo agradezco inmensamente que se nos permita ese espacio, ¿no? Como de reflexionar sobre la dramaturgia específicamente en este caso para los payasos y que pueda quedar palpado en un documento. Entonces eso lo celebro gratamente. Bueno, voy a contextualizar a varios que no conocen mi proyecto. El fanzine fascinante es la publicación del Salón del Libro Teatral, que nació tal vez en el año 21. Y cada año lanzamos 2 para cada versión del Salón del Libro. ¿Cuál es el interés del fanzine? Es poder publicar reflexiones de nuestros colegas, los pensamientos que están rotando actualmente y que no tienen un lugar a donde llegar, sino están rotando en ejercicios como el que Mario propuso, del cual vamos a hablar ahora, o ejercicios de alguien que tiene una reflexión y está comenzando a registrarla, y queríamos comenzar a guardar esos materiales y comenzar a compartirlos. Entonces, este año, después de una invitación que hizo Jorge Mario el año pasado sobre un laboratorio sobre cómo se hace la dramaturgia para payasos, para espectáculos de payasos, si se hace o no, si existe o no, algunas características especiales, se tienen unas necesidades especiales para contar estas historias a través de los payasos. Pues aparece este laboratorio que me pareció muy interesante y dije, creo que de ahí salieron muchas reflexiones muy chéveres, además de muchos ejercicios, además de una comelona al final después de cada sesión, que quedara registrado algo ahí. Y entonces le dije a Mario, pues veamos qué sale de esto. Y salen, había invitado, generalmente invito a una persona para que ocupe las páginas de un fanzine y a otro de otra, pero esta conversa dio para los dos. Entonces, pues hablemos de Hacia una dramaturgia payasa, Memorias de un encuentro fugaz, parte 1 y parte 2. La venganza. Reloaded. Bueno, un breve contexto del asunto. El año pasado, bueno, nosotros con mi socia y amiga Carolina Mejía Garzón tenemos una compañía de teatro que se llama la Compañía Rueda Roja, y nuestra línea de investigación o nuestra línea de trabajo pues es el lenguaje del payaso. Cuando a mí se me ocurre esta idea como de convocar para este encuentro de dramaturgia payasa, Carolina Mejía estuvo bastante callada unos buenos días y me dijo, ¿tú cómo vas a convocar a un encuentro de dramaturgia payasa cuando eso es lo que yo hago? Me vas a quitar el trabajo, si vas a citar a más dramaturgos, eso es lo que yo hago en la compañía. Entonces yo, calma Carolina, por favor, me interesa escuchar otras voces. Y entonces debo decir, ojalá editen esta parte, en serio sí estaba un poco incómoda. No me habló varios días y yo se dedicó al mimo. Dramaturgia al mimo. Bueno, total, finalmente este encuentro surgió de esa inquietud. Por supuesto, llevamos 15 años trabajando con Caro y conozco su línea de trabajo. Tenemos varios espectáculos de su propia dramaturgia, así como de adaptaciones de clásicos y demás. Pero siempre he tenido como esa inquietud por qué es esto de escribir para payasos, ¿no? Y esa fue la pregunta que nos movió en ese encuentro. Debo decir que el encuentro fue tremendamente hippie, que me parece muy, muy bello en ese sentido, que es como hay una idea y yo resueno con esa idea, armo un grupo de WhatsApp y lo que hago es como quiero a estos dramaturgos y dramaturgas que ojalá
sean directores o directoras también. Eso fue como, yo tenía muy claro eso. Entonces, contacto, pues, armo un grupo al que llamo Dramaturgia Payasa, y estaban los 5 dramaturgos y 10 actores y actrices que manejan la técnica del clown. Entonces era un combo de conmigo 16 personas, y les escribo, quiero hacer esto, me interesa que sea sí o sí un encuentro express, no tiene ningún costo, la idea es que sea un encuentro de 5 horas, era originalmente la idea, y estaba pensado para que tenía 3 partes. La primera era taller de clown, donde yo dirigía la sesión a las 15 personas sobre unos puntos específicos de la técnica, ¿cierto? Y la idea era que en esa hora y media de taller de técnica, evidentemente los dramaturgos y las dramaturgas se expusieran, o sea, tuvieran esa experiencia de ser vistos por los compañeros del taller, ¿cierto? En donde me interesaba por sobre todas las cosas, obviamente, que hicieran el ridículo, y que aparte de que hicieran el ridículo, poner en tensión palabras que para mí son muy importantes de esta técnica, como la vulnerabilidad, el presente, las gamas o la exageración de las emociones y de las acciones, o sea, como unos puntos específicos. Me interesaba que quienes escriben y dirigen vivieran en carne propia este asunto. Después la idea, en lo que se pensó, era al azar, una bolsita de Jumbo, cada uno, estaban los nombres de todos, y entonces era bolsita de dramaturgos directores, bolsita de payasos y payasas. Un director, 2 actriz o actor, clown. Y ese trío se les daba una premisa, a partir del taller se daba una premisa, y sobre esa premisa el dramaturgo pues se juntaba con estos 2 clowns, sobre esa premisa se escribía una escena. La idea era que, como era express, entonces había que escribirla en 45 minutos, 1 hora, mientras nos quedábamos payaseando, y después había otra hora para montar esa escena de ese texto escrito de manera expresa, ¿cierto? Después de montarla, observábamos las escenas y comentábamos. Lo que está aquí escrito, lo que está aquí en el fanzine número 7, son lo que yo hice fue grabar en mi celular todo el diálogo de todo el colectivo sobre la experiencia y sobre lo que había implicado, el cómo se había escrito, el cómo se trabajó la escena y demás. Eso es lo que está en el fanzine número 7. Y en el siguiente fanzine lo que hay es el resultado, o sea, son las escenitas, bueno, perdón, ese diminutivo suena despectivo, son las escenas, las escenas que los dramaturgos y la dramaturga escribieron. Entonces ese es el segundo fanzine, las escenas que se hicieron. Se enuncia ahí quién fue el dramaturgo y el director y el elenco. Y creo que está la premisa también. Sí. La premisa, ¿cuál fue la premisa que se dio para esa escritura? Cuando Jorge Mario me pasó los textos para la diagramación, me invitaba un poco a que no colocáramos las obras, sino de pronto un link, porque si no se nos volvía muy largo, ya que iban a ser 4 obras. Pero cuando uno lee las conversas, sentíamos que era necesario que fueran las obras en los momentos previos a las conversas, porque si no el lector no iba a ver el contexto de que se habla. Entonces no quedaron en un link, sino quedaron aquí. Muero. Él decía, no solo las conversas, no, pues por eso salieron los 2 tomos, porque sí eran importantísimo, porque las conversaciones nacían de lo que se había visto a partir de las escenas. Entonces era importante tener los textos. Entonces quedó el fanzine en 3 partes. Te cuento aquí entre nos. Tú no sabías nada.
Por favor. La primera parte es como esas reflexiones que hicimos sobre la dramaturgia, luego la invitación que nos hace sobre la escritura de las obras y asimismo la puesta en escena, y luego una etapa que está fuera de los dos encuentros, que es una obra larga. Y ahí te dejo la palabra. Sí. En el encuentro, Juan Vilis, que está aquí, Carolina Mejía Garzón, William Guevara y Pedro Miguel Rosso hicieron su escena, su obra corta, en un solo acto y en una sola escena. Y fue muy interesante el hecho de que este corto encuentro, generó a su vez un impulso de parte de Carlos Moisés Ballesteros, de Felipe Garay y de Viviana Bernal, de seguir trabajando ellos tres. Entonces ellos se encuentran y Ballesteros no hace un texto de 3 páginas más o menos, que fue lo que ustedes, los demás dramaturgos, escribieron. Escribió 98 páginas, no sé cuántas escribió, hizo una obra completa y empezaron ensayos. Desafortunadamente no llegó a feliz término el proceso, pero pues queda una memoria también, así como los dramaturgos mencionados. Ballesteros escribe una obra y está, según eso, entonces está también todas. Sí. No, yo creo que sigue siendo un misterio. La escritura, yo siempre que, no sé si está dicho ahí, pero siempre sigo pensando como en la escritura que hace Beckett. O sea, cuando pienso como en la escritura para payasos, como en la precisión, porque precisamente siento que una de las cualidades del gag para que funcione es pues, la precisión, ¿no? Entonces creo que tuve la sensación, y ahí verán en la escena mía, que es una exploración sobre la acción física. Yo no estoy del todo de acuerdo que sea una escaleta, siento que es una escena terminada, o sea... Entonces siento que es como un gran ejercicio y un gran ejercicio de gimnasia para entender la acción física y ver pues como sus capacidades, ¿cómo se dice? Su capacidad de cómica. Perdón, todavía estoy en la 63. No, ahorita veía la etimología de la acotación, que no sabía que era como ad cautus, como hacia algo cuidadoso, hacia el cuidado, como que pensaba en esto de atajar, de acotar, de advertir, como hacia allá hay que tener cuidado, entonces llegan hasta este límite, porque si no, ya se desborda el payaso. Y estoy muy de acuerdo. Siento que el gran misterio es cómo diseñar, cómo hacer un plano, como los arquitectos, un diseño que un payaso pueda ejecutar. O sea, pero pues igual no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Ya ven que me enredo y todo, porque pues sí, lo que digo, para mí sigue siendo un misterio esto de escribir para estos lenguajes extrañados y tan absurdos, ¿no? Además, yo siento que mi texto no da risa, o sea, pero cuando lo veía me daba risa, pero siento que cuando lo ejecutaba, que cuando uno lo lee es demasiado técnico, bueno, eso. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.